Seguimos con las clases de servicio de transporte terrestre. Como ya habíamos hablado, pues los servicios de transporte que tenemos en nuestro país, el Ecuador, el servicio de transporte particular, que es el que utilizamos cualquiera de nosotros, el servicio público, que es el transporte masivo, las líneas de transportes en general que prestan el servicio de llevar de un lugar a otro a los pasajeros. El servicio de transporte comercial, específicamente, pues tenemos a estos tipos de vehículos con la característica de la placa fondo blanco con una línea de color naranja. Antiguamente era totalmente la placa de color naranja, pero por problemas en los momentos de los radares o de visualizar las placas no se podía distinguir desde lejos y por eso se optó que todas las placas tengan fondo blanco y según el tipo de servicio que preste se le pondrá el color. Como estamos hablando del tipo de transporte comercial, pues tendrá un distintivo que es la franja de color naranja. Pero para poder prestar servicios, estos distintos transportes en nuestro país, ellos tienen que tener un permiso. También un permiso y que ellos, así como ellos reciben un valor monetario de 30 centavos el pasaje por trasladarnos de un lugar a otro y para eso pues ellos gastarán en gasolina, en tener la infraestructura correctamente, que no haya ningún desperfecto mecánico en las unidades de transporte. Asimismo, el Estado, ya que vela por todo eso, que las carreteras estén en perfectas condiciones a través de concesionarias, a través de peajes, entre otras características, pues también pues se necesita de que estos tipos de transporte para poder circular en el territorio nacional según su jurisdicción estén en una cooperativa, que estén legalizados y tienen que tener este permiso. En el sector público tenemos el contrato de operación y el servicio comercial que estamos hablando tenemos el permiso de operación para poder operar, para poder prestar el servicio. Nos dice el artículo 57 de la LOCSBE. Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Claro, al ser un tipo de transporte comercial, tenemos las características pues de los taxis, de los expresos escolares, el tipo de servicio de transporte de turismo, tenemos también los tipos de cabezales en la cual pues usted se puede, tipos de cabezales hasta 3.5 toneladas en la cual pues transportan bienes, transportan objetos que los llevan a nivel nacional. Dentro del tipo de transporte comercial, como tenemos los taxis convencional y ejecutivo, con una carga de 5 pasajeros, incluido el conductor. Entonces, con esas características, pues nosotros podemos decir que este tipo de transporte comercial no es un transporte masivo ni tampoco un tipo de transporte eh, que se puede realizar en cualquier área y en cualquier lugar. Cada uno de ellos tiene su ruta, su frecuencia para poder trabajar. Dentro del artículo 57 de la LOCSBE nos dice que dentro de esta clasificación se encuentra el servicio de transporte escolar, que tenemos ahí los expresos escolares, los taxis convencionales y ejecutivos, tricimotos, carga pesada, las tricimotos que tienen que ser legalmente homologadas con la placa de color con franja naranja y tienen que estar legalmente en una cooperativa de turismo y las demás que se prevean en el reglamento, de las cuales serán prestados únicamente para poder operar
de transporte terrestre autorizados por el objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Primero, para poder prestar este tipo de transporte comercial, pues tiene que estar se cumpliendo todos los requisitos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene que estar en una cooperativa legalizada, tiene que tener las placas de color franja naranja y otras características como son las cintas retroreflectivas, tiene que estar matriculado, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí el tipo de servicio está óptimo, el transporte para dar un buen servicio a los pasajeros y a toda la ciudadanía. Seguimos con las clases de servicio de transporte terrestre. Dentro del artículo 57 de la LOCSBE dice que el servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano establecido en el permiso de operación respectivo y fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias. Eso quiere decir, señores estudiantes, que el servicio de taxi se presta exclusivamente en el área, en el territorio o según la jurisdicción. Si yo saco mi permiso de operación, en ese permiso de operación está establecido la frecuencia y la ruta donde yo tengo que transitar o circular. Yo no puedo mi vehículo, mi taxi, coger e irme de pronto a Quito y yo allá, no, mi permiso de operación es aquí en Guayaquil, que por una emergencia, por algo, yo tengo que sacar un permiso para poder llevar de aquí, de Guayaquil a Quito, pero no es que yo voy a hacer con fines de comercio, voy a coger y voy a llevar pasajeros de aquí, de Guayaquil a Quito. Para eso hay otro tipo de transportación que presta ese servicio y que ha pagado ese permiso para que le autorice la ANT poder circular en el estado, pero el tipo de transporte comercial según su jurisdicción y lo que delate el permiso de operación donde ese vehículo puede circular. En casos excepcionales, con un permiso, el tipo de transporte de taxi puede salir a otra provincia, pero no hacer de esto una ruta y frecuencia. Seguimos con el artículo 58. El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface las necesidades de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales y jurídicas mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante la autorización por cuenta propia servicio de transporte público comercial. En caso del incumplimiento serán sancionados con la suspensión o revocatoria de la autorización según lo determine la máxima autoridad conforme al proceso que se señale en el reglamento específico. Este tipo de transporte por cuenta propia puede ser una flota de transporte o de uso personal, pero solamente para llevar pasajeros o de pronto mudanzas, llevar objetos, cosas de un lugar a otro, pero no lo puede realizar haciendo servicio de transporte público o comercial. Si de pronto se es retenido en estas circunstancias, pues el vehículo con este incumplimiento que está realizando será sancionado con la suspensión o revocatoria de la autorización, específicamente del permiso, y así pues será simplemente un vehículo particular sin fines de lucro y no puede hacer ningún tipo de carrera. Y ya saben ustedes que eso es una contravención. Si de pronto está haciendo otro tipo de servicio que no está autorizado, es una contravención de segunda clase, de contravención de segunda clase, pero esto, pues aquí dentro del Guayaquil, pues está tipificado que es una contravención de la multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador, que son $800, menos 10 puntos, y la reducción de 10 puntos en su licencia y la retención del vehículo por 7 días. Dentro del artículo 58.1 de la LOCSBE nos dice que se denomina vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades propias del transporte de su propietario sin fines de lucro. Es el vehículo que nosotros utilizamos para transportarnos a nuestra casa, para hacer las compras, para de pronto ir a nuestro trabajo e ir a nuestro
universidad a estudiar, pero sin fines de lucro. No es decir que yo salgo a las calles y pacto una carrera y llevo a una persona de un lugar a otro, porque ese no es el servicio, ni tengo ningún tipo de ni contrato, ni permiso, ni autorización para poder prestar este servicio. Y si de pronto me cogen infragante haciendo estos actos como los llamados taxi amigos, que no tienen ningún tipo de permiso, pues ya saben, la contravención de tránsito, 10 puntos menos en su licencia, multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador y la retención del vehículo por 7 días. En el artículo 59 de la LOCSBE nos dice que el transporte internacional de personas y comerciantes y mercancías es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. Consecuentemente, se requerirá de un contrato de operación de acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se regirá oficialmente por tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país. El transporte internacional también puede circular por nuestras vías, en nuestras vías ecuatorianas a nivel nacional. Ojo, pero este también tendrá que sacar su permiso a la Agencia Nacional de Regulación y Control para ver las rutas y frecuencias por donde puede transitar de pronto al venir de su país internacional. Puede llegar a la terminal terrestre y de la terminal terrestre seguir su ruta o frecuencia a nivel internacional. Pues este tipo de transporte también tiene que estar, pues, tiene que tener este tipo de seguridad y estos acuerdos que habla sobre la comunidad andina, este pacto que tiene Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Esos son los países que pueden transitar en nuestro país. Dentro de los ámbitos de operación, en el artículo 65 de la LOCSBE, dice que el servicio de transporte público comprende lo siguiente: ámbito de operación intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional, donde nos dice que el artículo 66, servicio de transporte intracantonal, es aquel que opera dentro de los límites cantonales. La celebración de los contratos y permisos de operación de estos servicios serán atribución de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos, o de la Agencia Nacional en los cantones que no hayan asumido la competencia, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y de conformidad con lo establecido en la ley y el reglamento. Dentro del artículo 67, dentro del servicio de transporte público intraprovincial, es aquel que opera dentro de los límites de las provincias. La celebración de los contratos será atribuido a los gobiernos autónomos descentralizados y de la Agencia Nacional. En aquellas provincias que formaren parte de una región con sujeción a las políticas y resolución de la Agencia Nacional, dice que está la ley y reglamento del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. También nos dice el artículo 67.1 que el servicio de transporte público intrarregional es aquel que opera dentro de los límites regionales. La celebración de los contratos será atribuido de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, con sujeción a las políticas y resoluciones a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en la ley y su reglamento en el ámbito de sus competencias. En el artículo 68 de la LOCSBE, servicio de transporte interprovincial. El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera bajo cualquier tipo dentro de la celebración, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de operación serán atribuidos a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en los lineamientos y en la ley. En el artículo 69 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos dice que el servicio de transporte público internacional es aquel que opera bajo cualquier modalidad. Puede ser transporte de personas o también llevando bienes de un lugar a otro, fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. La celebración de los contratos de operación será atribuido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no por los GATS, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales. Aquí con el servicio de transporte público, específicamente es a dónde operan, interprovincial, intracantonal, internacional, es el lugar, el ámbito a donde ejercen específicamente el servicio de transporte. Hasta ahí, señores estudiantes, gracias.